Buenas noches, profesor Juan Camilo. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de testimonio del caso de Albert de Salvo. Nosotras somos las integrantes del grupo número 2 y mis compañeras son Claudia Peña, María Torres, Sandra Ramírez y quien le habla Yulet Simelo. Ahora vamos a hablar sobre el objetivo de este trabajo, ya que fue analizar un testimonio utilizando una técnica de evaluación de credibilidad ampliamente empleada en psicología forense, denominada Reality Monitoring o monitoreo de la realidad. Antes de presentar el caso, es importante definir algunos conceptos. Entre estos está el riesgo de violencia, que hace referencia a la probabilidad de que una persona presente conductas agresivas o violentas hacia algunos individuos o en determinados contextos. Por otra parte, también tenemos el engaño, que consiste en la emisión intencional de información falsa o distorsionada con el propósito de inducir a un error a una persona u otra. Además, también están unas técnicas e instrumentos. Acá relacionamos las más relevantes, pero existen otras. Entre esas, pues está el Reality Monitoring, que analiza detalles de relato para valorar su credibilidad. También tenemos la HCR20, que evalúa el riesgo de violencia futura. Por otro lado, tenemos la PCLR, que evalúa rasgos de psicopatía. También tenemos la SVR20, que valora el riesgo de violencia sexual. También tenemos el MMPI-2, que evalúa la personalidad y posibles alteraciones psicológicas. Para analizar la credibilidad de las declaraciones utilizamos el modelo de Reality Monitoring desarrollado por Johnson y Rajit en 1981. Esta técnica propone que los recuerdos reales suelen contener más detalles sensoriales y contextuales, mientras que los relatos imaginados presentan más razonamientos y elaboraciones cognitivas. A continuación, mi compañera Claudia presentará el caso seleccionado. Buenas noches. En esta diapositiva se presentará el caso de Albert Henry de Salvo. Nació en 1931 en Estados Unidos y es conocido por ser señalado como el presunto responsable de los asesinatos atribuidos al estrangulador de Boston, que se realizaron entre 1962 y 1964. Durante la infancia vivió un ambiente familiar marcado por la violencia, problemas de alcoholismo. Desde temprana edad mostró conductas agresivas, robos y dificultades para seguir normas. Con el paso de los años acumuló antecedentes de delitos sexuales y otros comportamientos violentos. Sus víctimas fueron principalmente mujeres que fueron encontradas con signos de agresión sexual y estrangulamiento. Este caso es importante porque permite comprender cómo ciertos factores familiares y personales pueden ser relacionados con el desarrollo de conductas violentas. Hablaremos también sobre los instrumentos de valoración de riesgos. En la diapositiva siguiente se presenta la aplicación de CBR20, que es una herramienta utilizada para evaluar el riesgo de violencia sexual, la posibilidad de reincidencia. En el análisis del caso de Salvo, se identificaron varios factores de riesgos, entre ellos antecedentes de delitos sexuales, conductas violentas, repetidas y agresivas. Es constante porque tiene rasgos psicóticos y falta de empatía hacia las víctimas. Además, se observó un patrón de comportamiento antisocial que fue aumentando con el tiempo. Por esta razón, los resultados indicaron un alto riesgo de reincidencia, es decir, una alta probabilidad de que vuelva a cometer los actos violentos. Como conclusión, el CBR20 permite identificar claramente los factores de riesgos presentes en este caso y evidenciar la importancia de las evaluaciones psicológicas en las prevenciones futuras de conductas violentas. Buenas noches, compañeras y profesor. En relación con la aplicación del instrumento PCLR, el objetivo aquí en este instrumento es evaluar la presencia de rasgos psicóticos, psicopáticos y el riesgo de reincidencia violenta de Albert de Salvo.
Se encontraron en los hallazgos conductas de manipulación interpersonal, agresividad reiterada y ausencia de culpa, presencia de características compatibles con perfiles antisociales y psicopáticos. Los resultados dan un puntaje obtenido de 23 puntos, un nivel moderado de rasgos psicopáticos según los criterios del instrumento PCLR. Y aquí también se evidencia la manipulación, falta de empatía, ausencia de remordimiento y conducta antisocial persistente asociados a riesgos de reincidencia violenta. Ahora hablaremos sobre la escala de impulsividad de Barrat. En esta evaluación se buscó identificar el nivel de impulsividad, autocontrol y regulación emocional de Albert de Salvo. Los resultados arrojaron un puntaje total de 65 puntos, evidenciando una impulsividad elevada, baja capacidad de planificación y escaso control de sus impulsos. Además, se observaron dificultades para anticipar las consecuencias de sus actos y para regular conductas agresivas. Estos hallazgos son consistentes con su historial de violencia repetida y sugieren un alto riesgo de reincidencia violenta y sexual, debido a la combinación de impulsividad, agresividad y rasgos antisociales presentes en su perfil. Es como observamos en esta diapositiva, se aplicaron las herramientas forenses del HCR20, versión 3 y BIS 11. El objetivo principal fue evaluar el riesgo de violencia futura en el nivel de impulsividad del sujeto para identificar lo que son los factores críticos asociados a la reincidencia en la violencia sexual. Los hallazgos de esta fase son contundentes porque el HCR se obtuvo un puntaje del 36 sobre 40, lo que cualitativamente indica un riesgo extremadamente alto de violencia futura y asimismo también se contrastó la presencia de psicopatología, antecedentes de violencia de rasgos marcados de personalidad antisocial bajo los criterios de ARE. Por otra parte, la escala de BIS arrojó 11, un puntaje de 89 sobre 120, reflejando una impulsividad clínica significativa de tipo no planteada y no motora que se asocia directamente con un escaso autocontrol. Entonces, como vemos, estos resultados consolidan un perfil altamente compatible con el riesgo de reincidencia en violencia sexual, respaldando la utilidad empírica de estos instrumentos en la valoración de forense. Ahora nos adelantamos al análisis psicológico mediante el modelo de Real y Morris de Johnson y Raye, que esta herramienta es fundamental en nuestras disciplinas para aportar elementos científicos sobre la credibilidad del relato y pues la comprensión de la estructura cognitiva del evaluado. Al aplicar el modelo del testimonio de Albert del Salvo, logramos identificar categorías muy específicas. Entonces, en primer lugar, hallamos 4 detalles sensoriales de gran viveza: la bata azul clara, el olor a café, el televisor encendido y los gritos de la víctima. También se identificaron 2 detalles contextuales que digamos que secuencia los hechos, ¿sí? Y el ingreso al apartamento y la acción de sujetar a la víctima por el cuello. Asimismo, registramos 2 operaciones cognitivas que describen sus procesos mentales internos al sentirse nervioso y al pensar que alguien podía llegar. Y finalmente, es clave señalar que no se identifican atribuciones semánticas.
es decir, no hubo explicaciones racionales o justificaciones complejas en el acto. Entonces, las categorías notoriamente predominante fue la del detalle sensorial. Con relación a la discusión, los resultados son consistentes con el planteamiento del modelo Reality Monitoring. La presencia de numerosos detalles sensoriales y contextuales sugiere que el relato contiene características compatibles con una experiencia posiblemente vivida, ya que incluye información específica sobre lo que el sujeto vio, escuchó y percibió. Además, las operaciones cognitivas aparecieron en menor proporción, aspecto que la literatura asocia con relatos menos elaborados o menos fabricados. Sin embargo, es importante señalar que esta técnica no permite determinar de manera absoluta si un testimonio es verdadero o falso. Su función es aportar elementos de análisis que deben complementarse con otras fuentes de información dentro de una evaluación psicoforense. Desde la perspectiva teórica, este comportamiento delictivo observado en el caso puede comprenderse a partir de factores de riesgos asociados a antecedentes de violencia familiar, conductas antisociales tempranas y patrones persistentes de agresión, los cuales han sido ampliamente descritos en la literatura sobre conducta criminal. Esta es nuestra exposición. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias, profesor. Estas son las referencias que empleamos en nuestro trabajo. Muchas gracias, profesor.